Hola, soy Paula Vanessa León Rodríguez. Hola, me llamo Diego Alejandro Piñán. Buenas tardes, mi nombre es Saray Hernández Cardiles. Hola, soy Hanamá. Hola, yo soy Pedro Carrillo y junto a mis compañeros les vamos a hablar de la corrosión. La corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno. De manera más general, puede entenderse como la tendencia general que tienen los materiales a buscar su forma de mayor estabilidad o de menor energía interna. La corrosión es una reacción química oxidorreducción en la que intervienen tres factores: la pieza manufacturada, el ambiente y el agua, o por medio de una reacción electroquímica. Los factores más conocidos son las alteraciones químicas de los metales a causa del aire, como la herrumbre del hierro y el acero, o la formación de la pátina verde en el cobre y sus aleaciones. La corrosión en la vida cotidiana. En realidad, la corrosión es la causa general de la alteración y destrucción de la mayor parte de los materiales naturales o fabricados por el hombre. La producción de acero y la mejora de sus propiedades mecánicas han hecho posible su empleo en los dominios más variados. Desgraciadamente, el desarrollo y la utilización de los productos siderúrgicos va acompañado paralelamente de un aumento en el tributo de que cada año se paga a la corrosión. La corrosión de los metales constituye, por lo tanto, y con un alto grado de probabilidad, el despilfarro más grande en el que incurre la civilización moderna. Por ejemplo, las rupturas en los tubos de escape y silenciadores de automóviles, la sustitución de los calentadores de agua domésticos, explosiones por fugas de gas en los tanques de almacenamiento o tuberías de conducción. Incluso el derrumbe de un puente son algunos de los problemas con los cuales se encuentra el hombre. Sin embargo, no siempre la corrosión es un fenómeno indeseable, ya que el proceso de la corrosión es usado diariamente para producir energía eléctrica en las pilas secas, donde una de las partes fundamentales del proceso es la reacción de la corrosión. La corrosión del hierro tiene dos etapas. En la primera, lo que sucede es que se da un proceso análogo al de una pila galvánica. La superficie del hierro funciona como ánodo. Sabemos que ánodo es el que tiene lugar en la oxidación, y el Fe metálico pasa a Fe2 según la semirreacción. Una región contigua de la superficie del metal funciona como cátodo. Sabemos que cátodo es el que siempre tiene lugar en la reducción, y en el que se produce la reducción del oxígeno atmosférico a agua, según la semirreacción. En etapa 2 aparece el óxido de hierro 3. Este es un compuesto insoluble y precipita en forma de derrumbe sobre la superficie del metal. Es este óxido de hierro 3 el que conocemos habitualmente como óxido y en el que decimos que el hierro está oxidado y tiene un color rojizo o anaranjado muy característico. ¿Cómo prevenir la corrosión del hierro? Para prevenir la corrosión del hierro hay dos formas principales, las cuales son el recubrimiento con capas protectoras y la protección catódica. Recubrimiento con capas protectoras. Para este proceso lo más eficaz es elegir como protector a otro situado en las series de fuerzas electromotrices por encima del que se va a proteger. El hierro se recubre a menudo con una capa de pintura o otro metal como estaño, zinc o cromo para proteger su superficie contra la corrosión. El cadmio es el metal que mejor protege al hierro. Cabe resaltar que el metal que da forma de recubrimiento se sacrifica en beneficio del hierro y tiene poca importancia que quede sin recubrimientos en pequeñas zonas, poros, rayas y bordes de chapas finas. También puede ocurrir que por exigencias de dureza, de resistencia al desgaste mecánico, de aspecto decorativo o de conductividad eléctrica se prefiera un metal, níquel, estaño, cobre, plata o oro, o aleación, acero inoxidable, metalmone, etc. Que aún estando por debajo del hierro en la serie de fuerzas electromotrices, presente por su tendencia a la pasivación, mayor resistencia a la corrosión. Por ejemplo, en las latas de conserva para alimentos se recubren con una finísima capa de estaño que impide la entrada de oxígeno. Protección catódica. El proceso de protección catódica consta de varios elementos. En primer lugar, cuenta con ánodos que se colocan en sitios específicos del casco. Tiene como función liberar la carga eléctrica necesaria para compensar la pérdida de electrones que se produce en ciertas regiones del metal, de tal forma que la electricidad viaja a través de la superficie del barco y del agua que rodea la nave.
Por ejemplo, en el hierro galvanizado, además de impedir por recubrimiento el contacto del hierro con el oxígeno, protege al hierro contra la corrosión e incluso contra la superficie protectora se rompe. En este último caso, el hierro hace del cátodo electrodo positivo, donde se reduce siendo el zinc el que se oxida, ya que su potencial de oxidación es mayor que el del hierro. En adición a esto, es fundamental que el recubrimiento no posea poros ni otros defectos que dejen el hierro al descubierto, pues al comportarse como ánodo con respecto al recubrimiento, la corrosión en dicha zona sería más intensa que si no se estuviera recubierto. El metal que se oxida en lugar del hierro se define como anodo de sacrificio. En el hierro galvanizado, la cantidad de zinc va disminuyendo con el tiempo. Otro ejemplo de anodos de sacrificio se da en las tuberías subterráneas que se protegen a menudo de la corrosión, haciendo que la tubería sea el cátodo de una pila galvánica. Observando la primera imagen podemos apreciar que junto a la tubería se entierran piezas de un metal activo muy fácilmente oxidable, como por ejemplo el magnesio, y se conecta a ella mediante un cable. El metal activo hace entonces de anodo, oxidándose, y el hierro de la tubería queda protegido catódicamente. Ahora vamos a hablar sobre cómo prevenir la corrosión en general. Existen 3 maneras para prevenir la corrosión. La primera son recubrimientos protectores. Estos recubrimientos se utilizan para aislar el metal del medio agresivo. A continuación, veremos algunos recubrimientos metálicos y no metálicos que se pueden aplicar al metal por proteger. En los recubrimientos no metálicos podemos incluir las pinturas, barnices, lacas, resinas naturales o sintéticas. Durante el almacenamiento o transporte de materiales metálicos ya manufacturados y que contengan una protección temporal, es importante la aplicación de grasas, ceras o aceites para evitar que cualquier parte de los materiales se oxide. Por otro lado, están los recubrimientos metálicos. Se puede lograr este recubrimiento mediante electrodeposición de metales como el níquel, zinc, cobre, entre otros más. Es importante aclarar que la electrodeposición es un tratamiento donde se apegan los cationes metálicos presentes en la solución acuosa con el objetivo de crear la capa protectora. También se puede encontrar más tipos de recubrimientos tales como recubrimientos orgánicos, de materiales plásticos, recubrimientos de fosfato, de cromato, entre otros más. El segundo es protección catódica. La corrosión suele ser un fenómeno electroquímico, por lo que se puede intentar combatirlo conectando el metal que se quiere proteger a otro metal menos noble, que actuará como anodo de sacrificio, también llamado conocido galvánico, o bien conectándolo al polo negativo a una fuente exterior de corriente continua. La primera imagen constituye la protección catódica con anodos galvánicos o de sacrificio, y la segunda imagen a la protección catódica con corriente impresa. La protección catódica es la más importante de todos los métodos empleados para prevenir la corrosión de estructuras metálicas enterradas en el suelo o sumergidas en medios acuosos. Tanto el acero como el cobre, plomo y bronce son algunos de los metales que pueden ser protegidos de la corrosión por este método. La protección se logra aplicando una corriente externa a partir de un rectificador que suministrará corriente continua de bajo voltaje. El terminal positivo de la fuente de corriente se conecta a un anodo auxiliar localizado a una determinada distancia de la estructura a proteger, y el terminal negativo se conecta a la estructura metálica. En la práctica, la corriente necesaria para proteger una estructura desnuda suele ser demasiado grande como para ser rentable económicamente. La estructura entonces se recubre con algún revestimiento para proporcionarle protección frente al medio agresivo, reservándose la protección catódica para proteger la estructura solo en aquellos puntos en que no pueda lograr el revestimiento. El tercero son los inhibidores de la corrosión. Los inhibidores son sustancias químicas que protegen al metal contra el ataque electroquímico de las soluciones agresivas. Son usados ampliamente por la industria para modificar el comportamiento de las aguas, a efecto de un mejor control de la corrosión. El objetivo del uso de ellas es la formación de una superficie protectora. Los hay en 2 tipos, aunque a veces se utiliza una combinación de ambas. Los inhibidores anónicos, que son hidróxido sódico, carbonato, silicato, entre otras, y los inhibidores catódicos, los cuales son sulfato de zinc, sulfato de magnesio y bicarbonato de calcio, entre otras más.
Bueno, compañeros y docentes, hemos terminado nuestro tema. Le doy gracias por su atención y paciencia y espero que hayan entendido el tema. Muchas gracias.